Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo que se encuentren. Mi nombre es Enrique López y estamos aquí una vez más de nuevo en este su programa Equipando al Cristiano. A mi izquierda, como siempre, el hermano y maestro. Bendiciones, hermanos, una vez más, y gracias por permitirnos entrar en sus hogares, donde quiera que ustedes se encuentren, sea de noche o de día o al momento que ustedes vean este programa. Es una bendición de parte del Señor para el hermano Enrique y yo estar enfrente llevando informaciones continuas para ustedes, para darle la información necesaria y equiparlos con el propósito de llevar a cabo la obra de Dios. Todas las semanas, todos los sábados, estamos aquí a mediodía en vivo por medio de Ustream en el canal de Equipando al Cristiano. Nuestro correo electrónico es equipandoalcristiano@gmail.com. Tenemos un correo extra que es evangelio@evangeliodigital.net. A cualquiera de los dos que nos puedan escribir, estaríamos muy agradecidos con ustedes, saber sus comentarios, sobre todo con respecto a los programas que tenemos. Tenemos una buena noticia para las personas que escucharon al Dr. Kelly. Amén. Acabamos de conseguir entrevista con el Dr. David Croteau. Es un joven de aquí de California, egresado de uno de los colegios más reconocidos de Estados Unidos con respecto a teología. Amén. Es un gran apologeta y es un gran defensor de la palabra. Tiene un libro llamado ¿Me estás diciendo que no tengo que diezmar? Amén. El hermano y doctor ahonda más en el tema, como lo hizo el doctor Kelly. Esperamos traer esta entrevista, Dios mediante, para el mes que entra. Amén. Si no es posible, un poquito más adelante, porque queremos estar bien preparados, hermanos, para traerles un programa bueno, una entrevista buena. Y vamos a tratar de conseguir más entrevistas con gente de renombre. De renombre. No solo acerca de ese tema, cabe mencionar. Queremos traer acerca de muchos otros temas. Claro. Lo que pasa es que queremos dejar bien cimentado lo del diezmo. Amén. Claro que sí. No porque sea nuestra prioridad, sino porque creemos que es necesario que la palabra, en Equipando al Cristiano, es necesario y creemos que la palabra debe ser difundida y debe de ser predicada de manera correcta y en contexto. Sí, el problema, hermano, disculpe la interrupción, el problema es que para mucha gente algunos temas no son de importancia. Nosotros hemos recibido ya algunas informaciones de gente que dice, ¿para qué se enfocan en esos temas si no son importantes? Más bien traen conflicto. Todo tema trae conflicto, Sí. de hecho, hermano. Si nosotros dejamos de tocar ese tema y tocamos un tema de la salvación, por ejemplo, Así es un conflicto tremendo. Sí. Si vamos a entrar al tema del rapto de la iglesia, otro conflicto tremendo. O sea, cualquier tema que toquemos es un conflicto, pero no por eso no vamos a traerlo. Como dijo usted, cada tema tenemos que dejarlo bien cimentado, con toda la información necesaria, y no solamente de parte de Equipando al Cristiano, Exactamente. sino de gente que tiene una preparación, vamos a decir, con todo el peso de la palabra. Sí. Y queremos que ellos mismos sean los que tienen que dar esa información también, aparte de la que nosotros ya le hemos dado. Esa es la idea. Como vamos a poner un ejemplo, es como si Tito predicara la palabra y la gente, alguna persona tuviera sus dudas. Tuviera que venir Pablo a predicarles. Y a Pablo le van a creer porque Amén. es Pablo. Amén. Entonces, hermanos, no estamos diciendo que porque nosotros no tenemos un doctorado, no sepamos de lo que estamos hablando. Pero si es necesario reforzarlo con personas que tienen ya sea renombre, doctorado, que conocen más. Amén. Vamos a ponerlo así claramente. Personas que conocen más del tema. Nosotros, nuestra responsabilidad es traerles palabra de Dios en contexto. Creo que eso es lo que hemos estado haciendo por más de 6 meses ya. Amén, claro que sí. Aquí en Equipando al Cristiano. El día de hoy, el tema, ¿cuál es, hermano? Un tema, otra vez, conflictivo para muchos. Y muchos, mire, le voy a decir esto, hermano, antes de darle el título. Dígame usted una pregunta, y la pregunta va para la gente también que nos escucha o nos va a escuchar. ¿Cuántas iglesias se preocupan por traer temas como este tema que vamos a traer o hablar de otra organización? Yo en lo personal le voy a decir, soy convertido desde el año 96 Amén. para esta fecha. No he visto en las iglesias, o no he oído en las iglesias de donde yo estuve, he servido,
nada concerniente a una organización que no sea el cristianismo. Correcto. Algunos consideran, usted no necesita eso, basta con que sepa el evangelio. Creo que hay una mala información al respecto, hermano. Uh-huh. Y cualquier otra persona que me oiga decir esto va a estar de acuerdo. Va a estar de acuerdo en el sentido de que ese es cierto, no se habla. ¿Por qué? Bueno, porque no es necesario, van a decir ellos. No es de importancia. Porque no hay que darle entrada a nuestra iglesia a Satanás. Ajá, eso es lo que dicen. Según ellos, ese es el punto de vista. Uh-huh. Pero sabemos que es una postura bastante equivocada. El tema de hoy es hablar de los mormones. Vamos a hacer varias etapas de ellos porque hay mucho que hablar, pero vamos a ser enfático en ciertos temas, en ciertas áreas que consideramos son muy dañinas en lo que concierne al fundamento doctrinal bíblico. No estamos para hablar mal de los mormones. Para lo que estamos aquí es para instruirle y conozca más las bases y los fundamentos que ellos tienen. Correcto. Para su secta. No voy a decir religión. No, es que no lo es, hermano. Es una secta. Okay. La secta de los mormones. Ellos son una organización fuerte, hermanos. Una organización tan fuerte que tienen millones de miembros. Sin embargo, hay mucho cristiano allá afuera. Yo no me incluyo porque yo estudié con ellos un año. Conozco hasta cierto punto ciertas bases de su creencia. Yeah. Esto fue antes de yo acercarme al Señor. Entonces, con esa base y ese fundamento, yo ya puedo decir que conozco y yo sé firmemente que están mal. Amén. Lo que ellos creen está mal. Amén. Entonces, si usted es cristiano, tiene fe en Cristo Jesús, nadie le va a sacudir de su fe. Ok, no hay ningún problema. No está de más, hermano, conocer lo que ellos están predicando y sobre todo la base y el fundamento que ellos tienen para decir que tienen la verdad. Si nosotros ahondamos en el tema de los mormones, es para que usted, hermano, que está allá afuera, que nos está escuchando, nos está viendo, es para que usted tenga el conocimiento para cuando uno de ellos venga a predicarle, usted pueda predicarle a ellos. Eso es una. Dos, si usted conoce a alguien que acaba de nacer de nuevo y titubea en lo que es los caminos del Señor, es muy fácil, hermano. Cuando el espíritu está al rojo vivo, uh-huh, cualquiera puede llegar. Cuando la tierra está lista para ser plantada, hermano, uh-huh, la semilla que pongan va a germinar. Uh-huh. Si llega un mormón y le predica a tu hermano que acaba de aceptar al Señor, comillas, porque todavía no sabemos si es verdad o no, y lo convencen, hermano, uh-huh, ¿cómo lo va a traer de usted de regreso? Si ni siquiera sabe cómo lo convencieron, con qué le convencieron. ¿Con qué le convencieron? Entonces usted puede traerle mucha palabra a esa persona, pero si esa persona no conoce la palabra todavía, ¿qué le va a poder usted explicar? Uh-huh. El hombre acaba de recibir a Cristo, no ha ido ni su primer estudio bíblico. Llegaron los mormones y lo convencieron y ellos ya le están dando lección en su casa. Amén. Así ya es. Tienen sus libros, es más, ya tienen la Biblia mormona ahí. Amén. Ya lo llevan a su congregación, lo reciben con panderos y danzas, o sea, es una alegría cuando alguien va a la congregación por primera vez, se lo puedo decir porque yo fui. Amén. Entonces, si no conocemos, hermanos, lo que la otra persona dijo para convencer a su hermano, ¿cómo va usted a combatir ese problema? Sí, mire, solo quería traer, Amén, de hecho, hermano, yo les sugiero que lean las cartas de Pablo para Timoteo, primera y segunda, y Tito, principalmente, que son las cartas pastorales. Usted va a encontrar un mensaje principal en las tres, y es: predica la palabra fuera de tiempo y fuera de tiempo. También enseña a los hermanos a ser buenos ministros de Dios. Predica tal como se te ha enseñado. Y hay una parte escritural que está primera de Timoteo, en 4:16, dice lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo lo que quiere decir es: persiste en lo que has recibido, en lo que se te ha enseñado. Si no persistes en ello, va a haber un problema con el líder y con la gente que está escuchando. ¿Qué?
van a caer en doctrinas equívocas. No está hablando de salvación, hermano. Está hablando sí. de desviarse de una doctrina que ha sido correcta, que es correcta, y se desvían tomando cosas que no son. Como referencia a Gálatas 1:8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. O sea, ya nos están advirtiendo, no de que tal vez haya, sino de que va a haber, Exacto. de que los hay y tocan a tu puerta, hermano. Cristianos, perdón por hacer énfasis en esto, ¿cuántos de nosotros estamos tocando puertas? Yo no, hermano. Amén. Yo estoy aquí en línea. Esta es la puerta que yo toco. Así lo quiero ver. También, que tengo que salir, hermanos, pero exhortémonos los unos a los otros, porque si todos los que tocan a tu puerta traen un evangelio diferente, ¿qué estamos entonces haciendo nosotros, hermano? Equipando al cristiano está aquí para esto, para equiparte, para darte ánimo. Pero hermanos, todos somos un solo cuerpo. Amén. Amén. Hay mucha información en lo que son las cartas pastorales. No vamos a ir sobre ello, porque hay muchas exhortaciones. Esta es la palabra tal vez correcta de utilizar, donde Pablo exhorta a Timoteo en sus 2 cartas y a Tito en su carta a que tengan mucho cuidado. Él no le está diciendo que ustedes van a perder salvación. Él les está diciendo que tengan mucho cuidado con las doctrinas falsas que hay. Pero mi pregunta es esta, y vamos a comenzar para leer esto. ¿Cómo puede una persona cristiana saber si alguien está equivocado, si él no conoce ni siquiera lo suyo? Correcto. ¿Cómo puede una persona identificar algo malo afuera si ni siquiera conoce su propia doctrina fundamental? Es un problema serio. Y le garantizo, hermano Enrique, que esto está plagado por donde quiera. Hay muchos hermanos que tienen ese problema. Y no solamente en la congregación. ¿Cuántos hermanos en Cristo Jesús que acaban de aceptar al Señor, se les dice, Dios ya escribió tu nombre en el libro de la vida, salvo eres, anda, ve y no peques más? Yo no he escuchado, hermano, y digo yo, porque yo no he escuchado a algún pastor o algún miembro de la iglesia que le diga, hermano, su deber ahora es escudriñar la palabra. Prepararse. Véngase usted al estudio del viernes, del martes, del jueves, del día que sea, y vamos aprendiendo. Es más, mi nombre es fulanito de tal, yo me ofrezco junto con el hermano Perenganito, vamos a su hogar y le damos estudio bíblico. Hermano, hermano, y si hay, quiero sí, no vamos a decir que todos, y si hay, el problema es este, hermano, volvemos a lo mismo, tocan cuestiones esenciales. Por ejemplo, el primer estudio bíblico que se le da por lo regular a las personas es el explicar la salvación, el acto de Cristo morir en la cruz por nosotros, el bautismo, el diezmo, lo que es esencial para unirse a la iglesia. Y estoy hablando del templo, no al cuerpo de Cristo. Estoy hablando cómo ser miembro de la organización o de la denominación, porque eso es un patrón que se sigue, ¿correcto? Sí. Bueno, hermanos, lo importante, hermanos, es el fortalecimiento de la fe del cristiano. Pablo hizo mucho énfasis en eso. En Romanos, que estamos estudiando, hermano, la fe. Y traía a los padres del Antiguo Testamento a colación, y la fe. Entonces, si la fe es tan importante, ¿por qué? Porque necesita ser fortalecida con la palabra de Dios. Amén. Pero, hermano, ya no nos salgamos del tema. Esta nave espiritual necesita de un piloto. Usted tiene las manos en el timón. Amén. Y queremos aprender más acerca de estas sectas, hermano. Así que vamos a entrar en el tema. Sí, vamos a entrar, hermano. El tema, como dijimos anteriormente, es los mormones, la primera parte. Vamos a hacerlo en varias secciones y vamos a dar una lectura a lo que tenemos aquí, a lo que hemos recapitulado de diferentes fuentes que tienen la experiencia en este tipo de temas, de los cuales nosotros también, Equipando al Cristiano, va aprendiendo y va instruyendo también a las personas que nos escuchan. Comenzamos con una introducción que dice lo siguiente: ¿son los mormones iglesia de los santos de los últimos días cristianos? Esa es la pregunta. Tristemente, algunos no saben identificar si verdaderamente lo son o no lo son. Otros
se atreven a decir que sí lo son. Stephen Robinson de la Universidad de Brigham Young, de los mormones, por supuesto, en su libro titulado ¿Son los mormones cristianos?, dijo lo siguiente: después de todo, dijo él, los mormones creen en Jesús, usan su nombre en las iglesias y creen en la Biblia. Eso fue el argumento que dio él. Ahora, el doctor Gordon Lewis dice lo siguiente con respecto a este tipo de acercamiento bíblico que expresó Stephen. Si este es el estándar para definir que una persona es cristiana, tenemos un gran problema de comprensión espiritual o doctrinal bíblica, dijo él. Este tipo de acercamiento para legitimar al mormonismo como cristiano puede ser cierto, dice él, siempre y cuando no se crea en un solo Dios verdadero. Ya vamos a decir lo siguiente. El mormonismo se identifica de que cree en un solo Dios verdadero. Amén. Ellos dicen eso, pero sus enseñanzas son erróneas y son contrarias a esto que estoy diciendo. Siempre y cuando se crea en un solo Dios verdadero, en la encarnación de Jesús, su sacrificio en la cruz, la salvación por gracia a través de la fe solamente, se sabe que ellos no creen en estas doctrinas fundamentales, aunque diga y afirmen que sí es cierto, que sí creen en ellas. Ahora, sigo leyendo. Jesús fue muy claro en declarar que el camino para entrar al cielo era angosto y el de la perdición era ancho. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Mateo 7:21. Esto implica que no todo el que dice Señor se le puede considerar como un cristiano verdadero de acuerdo a las palabras del propio Jesús. Lo que quiero decir con esto es que por el simple hecho de hablar de Jesús, de creer en Jesús y creer en la Biblia, hablar de la Biblia y creer en la iglesia de Cristo, eso es los argumentos necesarios para considerar a una persona cristiana. Tenemos un problema de acercamiento doctrinal o interpretación doctrinal, porque entonces tenemos un error grande en ese sentido. Quiero traer un sumario de algunas cosas que los mormones enseñan, y no solamente enseñan, sino que creen. En el proceso de en este programa y los que vienen, vamos a ir desarrollando las partes esenciales. Hay muchas cosas, es extenso hablar de ellos, pero queremos simplemente agarrar aquellos temas que son esenciales y que son dañinos al fundamento doctrinal bíblico que la palabra de Dios enseña. Es interesante, hermano Enrique, que cuando José Smith comenzó la organización en los años 1800, a él se le reveló, se le aparecieron unos personajes angélicos. Entre una de las apariciones que él tuvo, dijo que era Jesús y el Padre, y que el Padre le dijo: este es mi hijo amado, él tiene que creer lo que diga. Y ya recibió la información de las placas, de que unas placas estaban en tal lugar, que tenían la información del verdadero evangelio, porque las iglesias todas estaban corruptas, pues no había ni una buena. Y que en esas tablas, habían unos jeroglíficos, y que allí estaba la verdadera información de lo que él necesitaba encontrar y saber, y que en el momento de encontrarlas, Dios le dio el poder a él para descifrar aquello y traer lo que se conoce ahora como el Libro del Mormón. Me acaba de mencionar que las placas nadie las vio nunca. No, aunque hay... Él en su casa las tenía, y solo él las podía interpretar por medio de una roca. Sí, el Urim y el Tumim, que le dijo a él también. Él le dijo que el Urim y el Tumim, pero que por medio de una roca él miraba a través de ella y se le era revelado los jeroglíficos. Sí. Hermanos, discúlpenme, el demonio también puede hacer milagros. Bueno, la Biblia dice, B. Sí. Vamos a ponerle así. Ajá. Pero hermano, si a mí usted me dice: hermano, yo tengo revelación de Dios, bueno, vamos a orar para saber qué es lo que le dijo el Señor. Pero usted me dice: no, pero a mí me dijo que está en tal lugar. Bueno, vamos a verla. No, es que no se puede. Hermano, desde ese momento, ¿qué si me hace? Porque, hermano,
Ahora, se me hace inaudito que en aquellos años la gente haya creído tanto en una persona. Hay que ver quién fue José Smith. Yeah. Hay que ver su background, que le Yeah, llaman. yeah. ¿Por qué la gente le pudo creer a él? Sí, es insólito, hermano. Sí. Es insólito, mire. Mire, hermanos. Perdón, la historia que nos dan los mormones Yeah. suena insólita. I mean, es como, es lo que le llaman en inglés un fairy tale. I mean, es como un cuento de hada, hermano. Es asombroso. Pero a mí, escuchen, hermano. La idea simplemente es una información ligera, porque hay mucha información detrás de todo este asunto. Lo que él comenzó con 8 personas hace miles de años, 1800 por ahí. ¿Cuántos billones son hoy, hermano? No, hermano. I mean, es no asombroso. solo eso. Tienen su propia ciudad. Hermano, es Utah. asombroso el poder que tiene esta organización económico. No solo económico, Hermano. psicológico, hermano. Sí, hermano, a mí es asombroso. Alguien dijo por ahí, José Smith jamás se imaginó que lo que él comenzó con 8 personas llegaría a ser el potencial que es actual. El demonio tiene poder. en el Es mundo, asombroso, hermano, es asombroso. Pero bueno, no entramos en la información que concierne a José Smith ahí, y todo lo que él ha dicho y todo lo que dijo, que de hecho en todo lo que ha dicho, se dijo a través de los años que él dijo, todo eso es una contradicción entre él mismo. Aún los líderes actuales, entre ellos mismos, se contradicen una cosa con otra. Perdón. Y han venido cambiando. Usted dice entonces los profetas. Los profetas. Los profetas actuales. Los profetas de ellos. Porque ellos tienen profetas, como la organización Testigos de Jehová, tienen ellos profetas que les dan la información. Sí. Perdón. Las organizaciones militares están por escalones, hermano. Toda secta que se conoce utilizan la misma fórmula. La información viene desde la cabeza y baja hasta los súbditos. Cuando baja a los súbditos, ellos acatan. Pero hay quien es responsable por cada escalón. Sí. Entonces, el problema, y no es, bueno, lo voy a decir así, el problema con el cristianismo es que unos andamos acá y otros andamos allá, hermano. Las sectas tienen una organización militar. No estoy diciendo que porque tengan armas, sino la manera psicológica en la que trabajan es de una manera militar. Amén. Así están organizadas, así están estructuradas, y la base siempre de una secta, cabe mencionar para aquel que no conoce lo que es una secta, es la creencia o la ideología de una persona. Amén. Y eso seguir al pie de la letra. Y eso se sigue al pie. Eso es una secta, hermano. Sí. La ideología y pensamiento original de una sola persona, perdón, tengo mucha alergia, que se lleva a cabo por millones de personas. Sí, sí. Y mira lo interesante. Lo interesante de esto es que, aunque no vamos a hablar de los testigos, pero los testigos de Jehová comenzaron con la misma situación. Alguien vino, un angélico por ahí, y se le apareció a Carlos Russell y le trajo una información, y verás, y todo el mundo la creyó. No, y aparte él se le reveló la verdadera palabra en la escritura. Ya, también. Los errores, no solo los errores doctrinales, porque él se basó en Armenio para seguir su teología, y él corrigió. Hermano, dice la palabra que ni una J ni una T se le... Él cambió, hay muchas cosas que están cambiadas en la vida de ellos. Pero él cambió muchas cosas porque su interpretación del griego o del arameo, de lo que haya querido interpretar el hombre, era su propia visión que se le dio a revelar. Amén. Entonces, nada más, imaginémonos. A María se le apareció el ángel y le vino revelación. A José se le apareció el ángel de Dios, vino revelación. A José Smith se le apareció, sabrá Dios qué ángel, y sabrá Dios si le revelaron algo o no. Yo todavía no veo esas placas de oro. A este hombre, ¿cómo dijiste? Smith. No, el de la Testigos de Jehová, perdón. Russell. Russell. A él le vino revelación para corregir la palabra de Dios, hermano. Sí, la Biblia de ellos está cambiada. Mira, este es el problema. Lo voy a decir porque voy a mencionar esto.
hay gente tan religiosa entre el cristianismo y legalista que tener una Biblia de un mormón en su casa, hermanos, es demonio. Tener la Sí. Biblia del testigo de Jehová en su casa, si usted le dice que usted la está leyendo, le cae el cielo encima. Imagínate si les dices que tienes el Corán. Y ya les digo, yo tengo la Biblia del testigo de Jehová, de los mormones, la perla de gran precio, dominios y convenios, la de los el musulmán, la Biblia de ellos. Todo eso tengo porque me gusta leer su punto de vista y desengañar y desenmarañar tanta mentira. Así es. Anyway, seguimos aquí, hermano. Solo quiero darle un sumario a algunas cosas y luego entramos en detalle en dos cosas. Niegan la doctrina de la Trinidad. Aun cuando ellos dicen que creen en Dios verdadero, niegan la doctrina de la Trinidad. Para comenzar, si la gente no sabe qué significa la doctrina de la Trinidad, significa 3 en 1. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 en 1. Esa es la manera en que se debe de creer y que la Biblia lo enseña. Bueno, ellos dicen que creen en el Dios Padre, en el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero nosotros decimos Dios, 3 en 1. Ellos dicen 3 dioses, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. 3 dioses. Eso se le conoce como politeísmo, creer en muchos o en más de un Dios. Nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios verdadero, 3 en 1. Esa es la manera que creemos. Enseñan que hay más de un Dios, o sea, creen en muchos dioses. Enseñan que el Dios Padre es literalmente un hombre exaltado. Ese es un tema que vamos a hablar ahora. Con un cuerpo físico de carne y hueso. Cuando se habla de exaltado, se refiere a que fue un ser humano como nosotros y a causa del comportamiento sometido, llegó a ser un Dios exaltado donde está ahora. Enseñan que el ser humano puede llegar a ser Dios también, igual como llegó el Padre Celestial. Enseñan que Jesús nació en este mundo a través de la relación sexual entre el Dios Padre y María. Enseñan que la vida eterna se obtiene por obras y no solamente por la fe, por la gracia. Creen que la iglesia ha sufrido varias etapas de apostasía. La última restauración de la iglesia fue a través de José Smith en el año 1800. Creen que su iglesia, la de los mormones, es la verdadera iglesia. Las demás iglesias son apóstatas. Todo aquel que no está en las filas de las iglesias mormonas es considerado un gentil. De acuerdo a ellos, no hay salvación fuera de la iglesia de los mormones. Todas las organizaciones cristianas tienen algo en común, y es que todas proceden de Babilonia. Dios no es el fundador de ellas. Ahora, hay muchas cosas aquí que podemos hablar, pero vamos a tocar ciertos temas nada más porque queremos ahondar en ellos. Dije, hay muchos temas, mucha información, pero queremos tocar solamente aquellos temas que están torciendo, dañando el fundamento bíblico y que tristemente muchos cristianos no saben ni siquiera. Si usted le hace esta pregunta ahí en la comunidad cristiana o en Equipando al Cristiano, para la gente que se acerca, deme cuáles son los fundamentos bíblicos del Evangelio de Cristo. Hermano, creo que no va a haber mucha gente, Tuki. Sí. exacto, que le diga, ni siquiera van a saber tal vez de qué usted está hablando. Ahora, es probable que mucha gente que me está viendo y me está escuchando va a decir, como le contestaron a usted en una conversación que estuvo, ¿me estás llamando ignorante? Sí. No, Tristemente existe ignorancia, hermano. ordinario, le dije. Ajá. Hay ignorancia tremenda, hermano. Esa es la realidad. ¿Por qué no enfrentamos una realidad? El día que nosotros enfrentamos una realidad, hermano, ese día comenzamos con el pie derecho. El día que el hombre reconoció que es un pecador y que jamás podrá entrar al reino de los cielos, ese día dio el paso de fe para aceptar lo que Cristo le ofrece, hermano. Mientras el hombre no acepte esa condición, él se cree que tiene todo el poder para hacer las cosas. Mire, hermano, yo fui ateo por mucho tiempo. Yo creí conocer todo, mucho. Cuán grande es mi ignorancia. Cuán grande fue mi revelación cuando me entregué a Cristo acerca de mi ignorancia. Yo le puedo conocer de muchos temas, pero cuando se trata de Dios, yo estoy aprendiendo todos los días, hermano. Así es.
me doy cuenta que soy ignorante. Sí, porque la ignorancia está... Y la ignorancia es la carencia de conocimiento acerca de algo. Quiero aclarar algo, hermano. Quiero aclarar esto por lo que acabo de decir y quiero que entienda la gente, hermano. Todos estamos aprendiendo en este camino. Todos somos ignorantes. Todos tenemos una ignorancia, hermano. Claro. El problema es el grado de ignorancia que la persona tiene. Y la manera en la que le dice uno ignorante a otra persona, ¿no? Pero ¿Cómo serás ignorante? La gente se enoja. La gente se enoja, me acabas de ofender. Bueno, si el hermano te quiso ofender con esa palabra y tú te ofendiste, tú le acabas de dar cabida. Correcto. Porque si el hermano te dice, eres un ignorante, todos somos ignorantes. Entonces decimos, ok, ¿en qué no tengo conocimiento? O sea, si soy ignorante, entonces yo diría, ok, hermano, ¿en qué no tengo conocimiento? La blanda respuesta... la blanda respuesta apacienta la ira, ¿no? Correcto. Entonces, ¿dónde está mi ignorancia, hermano? Enséñeme para poder aprender y salir de esta etapa paso a paso. Por eso yo muchas veces les comento a los hermanos de la comunidad cristiana, dialoguemos, no discutamos. Hace 2 días o 3, un hermanito hizo un comentario y con respecto a las vírgenes, ¿te acuerdas de la parábola de las vírgenes? Sí. Yo mal leí lo que la hermana estaba preguntando acerca de creo que es Mateo 25, 14 al 30, si no me equivoco. Sí, sí. Bueno, pues yo pensé que estaba leyendo, quería saber solo de Mateo 25 del 1 al 15, creo que es lo de las vírgenes. Sí. La palabra de los talentos, dijo ella, ahí, ¿verdad? Ella mencionó la de los talentos, yo malinterpreté y pensé que estaba hablando de las vírgenes. Cuando los hermanos dijeron es acerca de los talentos, yo creyendo que era de las vírgenes, les dije, no hermanos, eso no aplica a la iglesia. Hermano, las respuestas de nuestros hermanos en Cristo fue, si ustedes están enseñando de esa manera, anatemas son, ¿cómo se atreven siquiera a llamarse hijos de Dios? Entonces, violenta la respuesta de los hermanos. Y mi respuesta fue, hermanos, escuchen el programa de la parábola de las vírgenes. No fue hasta como 15 comentarios después que un hermano me dijo, hermano, usted leyó mal. Que ya me estaba agraviando el hermano y me dijo, ¿sabe qué? Usted leyó mal. Le dije, entonces perdóname, hermano. Hice una disculpa pública por haber malinterpretado la palabra. Okay. Y le dije a uno de los hermanitos, avísele por favor al hermano fulanito de tal, que ya me despotricó y me dijo y me condenó. Y recibí respuesta de ese hermanito y dice, pues es que cómo iba a saber yo que malinterpretó las cosas. Pues es que ¿para qué me condena? Le digo. Entonces, una de las primeras reacciones que tenemos, primero les voy a decir, hermanos, cambiemos nuestro carácter. Yo soy bien corajudo, Celso me conoce, bien corajudo, hermano. ¿Pero qué? ¿Voy a estar enojado todo el día, todos los días? No puedo. Amén. Tengo que aprender a controlar mi carácter. Cuando un hermano está equivocado, mi deber es corregirle. Amén. Pero con amor, hermano. Amén. Si no quiere entender, entonces me empiezo a agraviar. Le digo, mira, no seas ordinario. Entiende, así. Si el hermano no quiere entender, podemos entrar en un diálogo, no un debate. Un diálogo, yo lo veo de esta manera, así. Eso se puede hacer con un mormón. Diálogo. Pero ellos no quieren diálogo, quieren debate. Hermano, mire, el problema es porque quiero dar la primera información de esta. El problema es hermano, que cuando usted da una información, la primera respuesta que viene es que no, usted está equivocado, usted no sabe. Mire, el problema es que ni siquiera se acercan y dicen, hermano, disculpe, la información que usted está dando no va de acuerdo a lo que yo sé. Yo tengo esta información de esta manera y porque estoy basado en esto. Es que ni siquiera contexto le dan, hermano. Ese es el problema. Mire, ahorita no lo quiero sacar del tema, hermano, pero hay algo que sí me molesta mucho y que se está enseñando en muchas iglesias. Y es decirle al cristiano, mucha palabra embrutece. Eso sí me enojó. Eso sí me molestó mucho, hermano. Sí. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es palabra directa de nuestro Señor. ¿Cómo? Y es para redarguir, para instruir, para corregir. Así lo dice la palabra. Hermanos, si usted me viene a decir a mí que por leer mucho, no solo de la palabra, sino de otros escritores acerca de la palabra de Dios, me va a embrutecer,
A mí me enoja mucho. Sí, porque están blasfemando en contra de Dios. Sí, porque están hablando. Eso quiere decir, hermano, que si usted lee bastante la Biblia y busca cómo sacar la Biblia, leer la Biblia y dentro del contexto, usted se va a volver bruto o animal. O sea, usted no va a ser sabio. De acuerdo a la Biblia es lo contrario, hermano, porque la Biblia dice lo contrario. Es que los hermanitos, perdón, sé que no va el tema. Perdonen, hermanos. Pero sí, estoy muy molesto en ese aspecto. Muchos hermanos me han respondido de esta manera. El Espíritu Santo es lo único que necesitas para que Dios te revele todo. Hermano, pero si tú no estás ungido con el Espíritu Santo, ¿qué te va a revelar? Pues siéntese en un buen caucho, hermano. Que has sido sellado por el Espíritu, no tengo ni la menor duda, tal vez. Has sido sellado verdaderamente con el Espíritu, tal vez haya sido bautizado en el Espíritu Santo. Hable pero hermano, si tú lo tienes contristado todo el día, ¿qué te va a revelar? Amén, así es. O sea, yo puedo ir y fornicar y llegar y pedirle al Señor, ok, revéleme, Señor, por favor. Por favor. Ya está, ya te... ¿Qué es eso? Ajá. Perdónenme, hermanos, yo creo en el poder del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo puede hablar a través de nosotros. Yo creo que el Espíritu Santo puede tomar el conocimiento que tenemos y lo puede utilizar para esparcir la palabra del Señor. Por eso es importante que todos los días estemos leyendo la Biblia. Amén. Así es. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos. Pero si yo me siento y le pido al Señor que me revele, tal vez reciba revelación, tal vez no. No todos, hermano. El problema es que la gente cree que lo va... El problema es este, hermano, que cuando la gente pide eso, cree que Dios está obligado. Sí, a revelarle. A traerle la información simplemente porque la pidió, simplemente porque él ha creído en Cristo como su Señor y simplemente porque él ya tiene el Espíritu como sello. O sea, según ellos, Dios está comprometido porque ellos dieron el paso y ahora creen en su Jesús a que le tiene que dar toda la información. Miren, sé que nos salimos del tema, pero nada más para remarcarles algo. Esto trae el problema de las falsas expectativas. Cuando usted le dice a su congregación, Dios, el Espíritu Santo, te va a revelar todo lo que necesitas a través de la palabra de Dios. Cuando ellos no entienden nada de la palabra de Dios, se sienten culpables porque entonces no están ungidos con el Espíritu. No están recibiendo nada. Entonces son salvos de verdad, creen que van a perder la salvación y se ponen de rodillas otra vez a aceptar a Cristo. 1. 2. Si así fuera, hermano, dice la palabra que el Espíritu revela. Dice la palabra que a Pablo le fue revelado todo a través del Espíritu Santo. Sí, hermanos, pero si fuere así, que todos vamos a recibir revelación del Espíritu Santo, no tendríamos pastores ni iglesias. No. ¡Pum! Así. Se acabó. Pablo claramente dijo que para eso están los pastores y los maestros. Dividió entre pastor y maestro. Los profetas ya pasaron en el Antiguo Testamento porque ya no los hay. Hay don de profecía, sí. Pero para eso están los pastores y los maestros. Hermanos, dijo después de eso, ¿y el Espíritu Santo? ¿Lo puso en medio del maestro y no? Entonces, ¿a él le vino revelación por el Espíritu? Sí. ¿A usted le puede venir? Sí. Pero a todos, ¿no? Mire, ¿qué pasó con Timoteo y Tito? Voy a sacar dos referencias para entrar aquí. ¿Qué pasó con Tito y Timoteo, hermano? Si Pablo creía eso, ¿por qué enfatizó tanto a Timoteo y a Tito en las cartas que tenemos nosotros? ¿Por qué enfatizó tanto? ¿Por qué no le dijo, no se preocupen, que la revelación que yo he recibido, el Espíritu se la va a dar a ustedes, así que espérense? Escudriñen. El hombre le dijo, busquen, vean, sigan lo que les estoy diciendo, de esa manera ustedes no se van a apartar de lo que estoy enseñando. O sea, si ese fuese el caso, pero no lo es. Ok, comenzamos, seguimos, hermano. Perdón, hermano. Me ofusqué. Mire, comenzamos. Una de las cosas que ellos enseñan es el sacerdocio arónico. De hecho, ellos lo trabajan, hermano. Sí. Ellos practican eso y lo llevan a cabo en su iglesia. Ok, comencemos por ahí. Comencemos por desenmarañar esa supuesta sucesión arónica en este grupo conocido como los mormones, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Vamos a comenzar. Éxodo 28:1 dice lo siguiente. Un lugar que aparece. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a tus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Ahí es la primera información que se da donde Dios va a constituir, o constituyó, mejor dicho,
el sacerdocio arónico. Aarón con sus hijos. Aarón el sumo sacerdote y 1, 2, 3, 4 hijos que iban a ser los sacerdotes bajo el sumo sacerdote. Sí. De esa manera trabajaba. Ok, comenzamos ahí. Vamos a ver la historia de la iglesia de los mormones, cómo comienza el asunto. Voy a leérselo porque esto es lo que dicen ellos. Y quiero enfatizar, hay un libro que se llama Doctrinas, Principios del Evangelio. Es un libro que tengo de ellos que se llama Principios del Evangelio. Pero eso no es la Biblia, hermano. Ay, no, hermano. Y voy a ser condenado por eso, pero de Perdón. modo. Así lo vamos a traer. Sarcasmo, número 1. Principio del Evangelio, hermano. Ok. La historia de los mormones es que José Smith y Oliver Cowdery, ok, fueron hacia algunos arbustos en aquel entonces a pedir en oración ser bautizados para la remisión de sus pecados de acuerdo a la información que encontraron en las placas de oro. Ahora, comencemos. ¿Es eso bíblico? No, señor. ¿Quién ha enseñado, hermano? Tristemente algunas iglesias cristianas enseñan eso. Pero ¿dónde la Biblia dice que usted se tiene que ser bautizado para que sean remitidos sus pecados? ¿Dónde, hermano? ¿En qué parte de la Biblia enseña eso? Bueno, hay un versículo bíblico que dice, sea bautizado usted y tu casa para perdón de los pecados, ¿no? Pero, ¿Cree en el Señor Jesucristo? Eso es lo que dice. Creen en el Señor Jesucristo, serán perdonados y serán salvos tú y tu casa. Ok. Pero el problema es la mala interpretación que está en Marcos 16, Marcos 16, 15. Y de predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí, correcto. Pero la segunda porción dice, más el que no creyere. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿cuál es el énfasis principal ahí? El creer. Creer, hermano. Creer. Ok, Amén. comencemos por ahí. Sí, Entonces, ese es el versículo que dice que ellos fueron a buscar oración para la remisión de sus pecados, de acuerdo a la información que encontraron en las placas de oro. Un mensajero, Juan el Bautista, descendió sobre ellos, poniendo sus manos sobre ellos, diciendo que se les era conferido el sacerdocio arónico, que contenía las llaves del ministerio de los ángeles, el evangelio del arrepentimiento, el bautismo por inmersión para la remisión de los pecados, y nunca sería quitado de la tierra hasta que los hijos de Leví lo ofrecieran de nuevo al Señor de justicia. Eso está en una información que se llama Razonando sobre las Escrituras del doctor Roth. ¿Cuándo es que este sacerdocio fue quitado de la tierra? Esa es la pregunta que traigo. Ellos declaran que fue quitado por orden del Señor después de que el último apóstol murió, ya que no había nadie que obtuviera esa orden sacerdotal. Entonces se dio lo que ellos llaman la apostasía de la iglesia, pues no había quien le diera liderazgo a la iglesia. ¿Dónde en la Biblia? Esta es la pregunta. Se declara que los apóstoles tenían el sacerdocio de Melquisedec, hermano. En ningún lado, hermano. Hermano, estoy trayendo las preguntas en base a una información que ellos están dando. ¿Dónde en la Biblia declara que los apóstoles tenían una trascendencia, conferencia del sacerdocio Melquisedec? Cabe mencionar que los mormones utilizan el versículo que dice, ahora sois real sacerdocio, linaje escogido, para promover esto que acaba usted de decir. Okay. La pregunta se las hice yo en su momento. ¿Pero que los sacerdotes no eran del Antiguo Testamento? Oh, no, aquí dice, ¿tienes tu Biblia? Sí. Aquí dice en este versículo, porque conocen nuestra Biblia. Sí. Para los cristianos que dicen, no, ¿para qué vamos a conocer lo de ellos? Porque ellos conocen lo de nosotros a la perfección, hermano. ¿Saben bien, hermano? Ellos me pidieron mi Biblia, que yo creo que tenía en ese entonces, ni sé, y me dijeron, este versículo nos declara que somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, lo que nos da derecho a ser sacerdotes en la tierra. Entonces, si ellos pueden utilizar nuestra Biblia en contra de nosotros, hermano. O sea, el arma que tenemos la utilizan para combatir. No, hermano, claro que voltear la espada hacia uno. Exacto. Ok, seguimos. Por el año 1829, entre mayo 15 y junio 30, Pedro, Santiago y Juan descendieron del cielo y restauraron el sacerdocio de Melquisedec en José Smith. Donde en la Biblia se declara que Pedro, Santiago y Juan al bajar restauraron el sacerdocio de Melquisedec en José Smith. La pregunta, no hay ninguna parte en la Biblia, hermano. ¿Dónde dice que Pedro y Santiago y Juan
bueno, Juan tal vez, pero donde dice que Pedro y Santiago se han manifestado. El único ha sido Moisés y Elías. Que cuando estaba en la transfiguración con el Señor. En la transfiguración, esas dos personas. Y eso porque Elías fue llevado y Moisés también. Porque fue a morir a otro lugar, dice la palabra, que fue a morir a otro lugar. Nadie sabe qué pasó con él. Y nadie sabe qué pasó con su cuerpo, solo que hubo una batalla. Se cree que fue elevado también. Entonces, si nada más esos dos, creo que Enoc también fue el que fue arrebatado. Hay tres nada más que ha mencionado la Biblia. Enoc, Elías. Enoc, Elías y Moisés. Y Moisés que no se sabe. Moisés que no se sabe, pero se sabe que estuvo en la transfiguración. Por ende, allá está, al vivo. Pero Pedro y Santiago, hermanos. No sé, o sea. Dice que temblaron. ¿Quién fue el que tembló cuando vieron la transfiguración? ¿Quiénes estaban ahí? Los que estaban acompañando a los apóstoles, 12 de los apóstoles que estaban con él. Entonces, si fueron Santiago y Pedro, si se pusieron a temblar con una transfiguración, no creo que... La idea es esto, hermano. Cada vez que hay una revelación, tiene que ser, si es que sucede, conforme a las Escrituras. Claro. Es todo lo que tiene que ver. Porque se tiene que cumplir lo que dice está ahí, la palabra de lo que Dios. Está ahí, hermano. Nada fuera del orden. No. Ok. Ahora, ¿cuál es la enseñanza bíblica? Para la gente que nos ve o escucha, deben de saber primero que algunos personajes o sucesos del antiguo pacto son hechos que solo prefiguran o simbolizan a la persona y trabajo de Cristo en el nuevo pacto. Dios en su soberanía arregló en la historia, que ciertos individuos, cosas, eventos, ceremonias e instituciones sirvieran como tipo que prefiguraran o simbolizaran a Cristo en su persona o ministerio. Ahora, cuando decimos tipo, queremos decir es una figura o representación de algo por venir o algo que está por ser revelado. A eso es lo que decimos. Hablo de esos tipos de cosas, personajes, sucesos, algunos hechos. Muchos de ellos traen como la idea o mensaje de algo que está por venir, algo futuro. Aquí viene el problema, hermano. Hebreos 7:3. Hebreos 7:3, hermano. Aún entre nosotros los cristianos hay un problema porque hay dos tipos de información entre nosotros debido a la manera en que se ha acercado para entender esto. Aún cuando hay estos dos tipos de informaciones, jamás se dice lo que ellos afirman. Aún cuando tengamos estos dos tipos de interpretaciones en nuestro núcleo cristiano, ninguno de ellos se acerca a decir lo que ellos están diciendo. Ninguno de ellos. Así que vamos a dar una información, hermano, al acercamiento que hay en Hebreos 7. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Dios de Dios, al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Eso dice Hebreos 7:3. Ahora, vamos a traer la información y el acercamiento teológico de algunas personas. Dos personas más o menos, que es lo que traje yo. Hay otros personajes, como dije, opinan en cierta manera, donde consideran que está hablando de Jesús ahí. Otros tienen una interpretación diferente, hermano. Correcto. Yo me identifico con una de ellas y vamos a ponerla aquí. Esta es la manera. Cuando el escritor de Hebreos menciona estas características, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día, ni fin de vida, simplemente está diciendo que el antiguo pacto no tiene récord de estos eventos y que el récord de estos eventos están perdidos por el propósito de Dios. No dice que no los tenía. Simplemente dice, no era así, no era así, no era así, no era así. Pero si la gente entiende esto, hermano, si la gente entiende qué significa tipos y prefigura, ellos van a entender después cuando yo diga esto. ¿Qué significan tipos? ¿Qué significa sombras? ¿Qué significa todas esas cosas? Si la gente entiende eso, entendemos lo demás, hermano. Porque ¿cuál es el propósito del escritor de Hebreos? ¿Cuál es la idea, hermano, del libro de Hebreos? ¿Cuál es la idea central de todo ese libro? Si usted le pregunta a la gente, ¿cuál es la idea central? Central, hermano, donde está sentado todo lo demás que se dice.
Si usted le hace esa pregunta a la gente no sabe qué decirle. Ese es el problema. La idea central del libro de Hebreos es exaltar al sumo el sacerdocio de Jesús. Exaltar al máximo Cristo sobre todo lo que viene y se sienta sobre eso, hermano. Si no entendemos eso, entonces entendemos mal todo lo demás. No entendemos bien el asunto. Pero el escritor de Hebreos, en todos los aspectos de su palabra, de las páginas, la idea central del escritor es exaltar al máximo el trabajo de Cristo en la cruz del Calvario y su sumo sacerdocio por sobre todo lo que se daba. ¿Cómo puede Cristo ser sumo sacerdote si no hay otras cosas que se tuvieron similitud a lo que él logró llevar a cabo? Tiene que haber un sacerdocio antes para que él se considere el sumo sacerdote sobre algo que existía de esa similitud. Si no, no se podría decirle que es el sumo sacerdote. Correcto. A usted le llaman padre de este hogar donde estamos. ¿Por qué? Es mi título. Porque tiene hijos. Si usted no tuviera hijos, hermano, usted no le dicen padre. No. Ok, a usted tiene que decirle padre por una causa. Encontremos la causa. Sí. Tiene hijos. Por eso. Entonces, todo tiene una causa, hermano. Y aquí en Hebreo hay una causa principal. Jesús es el sumo sacerdote de algo, por algo y sobre algo. Tiene que saber la gente eso, tiene que saberlo. Entonces, cuando el hebreo dice esto, eso es lo que requiere. No dice que no los tenía. Ahora, algunos consideran que era una teofanía. Sí. Ahí tengo. Teofanía. No está diciendo ni siquiera que era una teofanía. O sea, manifestación angélica corporizada de Cristo. Como sucedió en algunos casos tales como Génesis 16:7, Josué 5:13 al 15, Gedeón 6:18 al 23, Jueces 13 del 11 al 22. En todos esos lugares fue una teofanía, un elemento, un personaje angelical donde Cristo se corporizaba para manifestarse como tal. Y la gente en estos lugares siempre trajo una inclinación hacia el personaje que se manifestó en ese momento. Adoración. Siempre se inclinaban para adorarle. Sí. Ese personaje, en estos casos que yo mencioné, por casualidad este personaje dijo, no me adoren a mí ni se inclinen. ¿Qué fue lo que dijo? Aceptó la adoración, inclusive aceptó sacrificios. Si nos vamos a Apocalipsis, cuando Juan en su visión se le aparece el ángel le trae una revelación. Juan se inclina ante el ángel. ¿Qué cosa le dijo el ángel a Juan? No te inclines delante de mí, que soy un consiervo tuyo. Eso fue lo que le dijo. Eso quiere decir que cuando un ángel se aparece delante de alguien y este alguien se inclina, si es ángel, él inmediatamente le dice, no te inclines delante de mí. Pero las veces que este personaje apareció, estas personas se inclinaron y esta persona aceptó una reverencia y adoración. Entonces hay una gran diferencia allí. Entonces, no está diciendo ni siquiera que era una teofanía, o sea, una manifestación, como ya lo mencionamos, ya que el simple hecho de la expresión hecho semejante al Hijo de Dios no permite considerarlo. Ahora, ¿con qué propósito el escritor de Hebreos declara todo este suceso o argumento? No porque no tuviese simplemente, no porque no los tuviese, simplemente con la idea de poner de manifiesto, enfatizar radicalmente y concretar el tipo que era de Jesucristo. Elabore un poquito. Ok. La idea principal de traer estos argumentos de Melquisedec es simplemente traer un mensaje futuro de lo que Cristo es. El que el personaje aparezca, hermano, en el ambiente nuestro, donde no se le conoce cosas que son propias de Jesucristo. Eso no quiere decir que el personaje mismo que aparece eran de él. Es simplemente no se le conocen con una idea profética de algo que viene, de alguien que sí lo tiene. Estas características que se mencionan aquí, ¿quién las tiene? Jesús.
Jesús. Eso no quiere decir que el personaje mismo que apareció, él las tuviese. Simplemente esos sucesos que encierran a este personaje y que pertenecen directamente a Cristo, no se le conocen a él. Algunos consideran que es teofanía, por eso le dije yo, hay dos argumentos, unos que sí consideran que sí era Cristo personificado, que se conoce como teofanía, otros consideran que no. Estamos dando los dos puntos de vista, hermano, para que la gente entienda. Pero cuando llegamos a la conclusión de los dos puntos, ninguno de los dos se acerca ni siquiera al argumento que los mormones presentan, hermano. No. Ni siquiera. La idea es ver que ni siquiera se aparece a eso. Sea que la persona crea que era una teofanía o crea que no lo era, hermano. Cualquier punto que adopte la persona, está bien. Adopte la que considere. Cabe mencionar que yo todavía creo que es una teofanía. Por eso, Entonces, hay personas que consideran que es una teofanía. Para que vean aquí en Equipando al Cristiano, existen ciertas diferencias, pero somos uno en Cristo Jesús, hermano. Sí, la idea es, hermano, que considera teofanía, considera no teofanía, hermano. La idea es que no se acerca ni siquiera a lo que dice Amén. el mormón. Esa es la idea. Así que, crea o no crea, hermano, el hermano no se va al infierno, ni yo tampoco. Bueno, yo no sé. Allá nos veremos, ¿verdad? Allá veremos. Ya lo veremos. Allá lo veremos, me dijo alguien por ahí. Anyway, seguimos adelante. Ahora, no porque no los tuviese, simplemente con la idea de poner de manifiesto, enfatizar radicalmente y concretar el tipo que era Jesucristo. Ahora, hay dos personajes que yo saqué que traen estos argumentos, el doctor Milos y el doctor Rhodes. Sí. Estos son los dos personajes, nada más que traje. Hay muchos más, solo puse dos nada más de muchos que hay. Dice ver el Salmo 110, hermano. Salmo 110 es cuando habla también del sacerdocio. Por eso lo puse nada más ahí para que se vea. Nada más para que los que nos están escuchando, es Salmo 110, versículo 4. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Ajá. Entonces, según ellos, como Dios dijo, no se va a retractar. Eso tiene que seguir de permanencia. Claro. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Claro. Ok. Entonces, el problema es que si sacamos eso fuera del contexto, entramos en un defecto. No, y no lo podemos utilizar entonces. Si nos está diciendo, el Señor ha jurado y no se retractará, entonces, ¿qué poder tiene el hombre para declararse sacerdote de Dios en la tierra? O sea, tú eres sacerdote por siempre según la orden de Melquisedec. Mire, quiero dar esta información. Como le digo, hay mucha información, hermano. Pero déjeme dar esta. ¿Por qué las personas de descendencia africana no eran permitidas en el sacerdocio arónico sino hasta el año 1978? ¿En los mormones? That I don't know. La respuesta es, hermano, porque de acuerdo a ellos, toda persona negra era maldecida, era una maldición sobre Dios porque eran negros. Por eso no se les permitía ser parte de ser del grupo sacerdocio arónico, porque usted sabe que es un proceso que tienen que llevar a cabo hasta llegar a ese término. Ok, ¿por qué no se les permitía a ellos antes? ¿Por qué ahora se les permite? Porque todos son güeritos. Pregúntame yo, ¿no? Sí, bueno, antes porque era una maldición, ahora se les permite. ¿Por qué habrán cambiado de postura teológica ahora? No, ¿cuándo he visto un morenito predicando en las calles? Yo hasta la fecha no, hermano. No, yo sí he visto uno que otro por ahí, hermano. Sí, pero contados, ¿no? Como gotitas o granitos de arena, ¿no, hermano? Ok, seguimos. ¿Dónde en la Biblia encontramos que el sacerdocio de Melquisedec fue transferido a Abraham? Si no lo encontramos, tal posición es antibíblica. Leemos en Hebreos 8:13 lo siguiente: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y podemos sacar otras partes más allí de Hebreos. O sea, la gente tiene que leer el libro de Hebreos, hermano. Todo. Y muy detalladamente para que entiendan todo eso. La idea aquí es sacar a flote con pequeña información y sentar que la cuestión del sacerdocio arónico continuo que ellos tanto proclaman y a los cuatro vientos como organización, eso ya caducó, eso ya es viejo, eso no existe. Si eso es así, hermano, ¿qué caso tiene que Cristo haya venido y él se le considera el sumo sacerdocio, el sumo sacerdote? Otro. ¿Tiene Dios un cuerpo humano? Esa es otra cosa que enseña. Dios es espíritu. Lo siguiente está escrito en un libro
titulado Principios del Evangelio en la página 9, hermano. Lo digo eso porque ahí aparece, ahí lo tengo. ¿Qué clase de ser es Dios? Esa es la pregunta que comienza haciéndose allí. El profeta Smith dice lo siguiente: si el velo se partiera hoy y el gran Dios que conserva las cosas con su poder en su órbita y sostiene todos los mundos, no sé a qué se refiere él todos los mundos. Ahí, perdón, el plan de salvación mormón es que uno va mejorando espiritualmente y subiendo de plano. Cada planeta es un plano. Los vienen lunas, en planetas y en cielos. Entre más sea tu obra más grande, más te vas moviendo en la planicie. Por eso dice el Señor que todo lo sostiene, que todo el sistema solar, todo el universo. Él te va subiendo de plano. O sea, para llegar al cielo donde está Él, tanto se parece a la doctrina budística, a la hindú, en donde el hombre puede mejorar y cambiar de plano a un hombre nuevo, como lo fue Buda, que llegó a cierto nivel de entendimiento espiritual, en donde él escaló los peldaños del espiritualismo y llegó a ser un hombre perfecto hasta llegar a ser un dios. Un iluminado. Era un dios. Un dios de los miles que tienen los hindúes. Correcto. Lo mismo. Es que, hermano, es casi lo mismo. Por eso, o sea, mira lo interesante, que cuando usted analiza las doctrinas de los demás, es una porción de cada grupo. Sí. Te agarro de este, te agarro de este, te agarro de este, y conformo mi doctrina y la compacto y te hago, ahí está. ¿Sí? Ese es el asunto. Ok, mire lo que dice. Mire lo que sigue diciendo este señor. Y todas las cosas con su poder se manifestase a sí mismo. Digo que si fuese a verlo hoy, lo verías en la forma de un hombre. Estas son las enseñanzas del señor profeta José Smith. Dios es un hombre perfecto y glorificado, un personaje de carne y huesos. Eso se encuentra en Doctrina y Convenio. Dentro de su cuerpo tangible, o sea, que si usted lo puede tocar, eso significa tangible, se encuentra un espíritu eterno. Esa es una información sacada de otro libro de un doctor aquí. ¿Cómo el Dios de los mormones logró su exaltación? De acuerdo a uno de los líderes, Milton Hunter, uno de sus líderes, tal exaltación fue posible siendo hombre mortal que pasó a través de la escuela de la vida, igual a la que todos nosotros estamos pasando. Llegó a ser un Dios exaltado a través de la obediencia al mismo evangelio de verdad al que todos nosotros se nos ha expuesto a obedecer. Esa es una manera de la cual él fue exaltado. Hay una información también así aquí que dice lo siguiente: Dios nuestro Padre fue tal vez un niño mortal como nosotros mismos y subió paso a paso en la escala de la escuela del progreso. Él avanzó y venció hasta que llegó a la posición donde se encuentra ahora. Dios el Padre, el eterno Padre, nuestro Padre en el cielo, es un personaje perfectamente exaltado y glorificado, teniendo cuerpo que se puede tocar, o sea, tangible, de carne y hueso. Ahora, hermanos, si usted es cristiano, está escuchando este programa, nos está viendo, con esta información que le acaba de dar el hermano Celso, una de las preguntas que más les molesta a los mormones, cuando ellos le presentan este argumento, de que él fue un hombre que tuvo que dar obediencia al mismo evangelio de verdad al que todos nosotros se nos ha expuesto a obedecer. Cuando usted les pregunta, ¿y cómo conoció el evangelio que tiene que seguir si él es el Dios que lo hizo? ¿Cómo sabía qué evangelio seguir? Entonces me estás diciendo que había un Dios que hizo un evangelio antes que ese Dios. Y ahí, hermano, ahí titubean. Sí, porque tiene que traerlo. Porque le están diciendo que el Dios Padre que está ahí arriba, el que es nuestro Padre, él fue un hombre que nació aquí en la tierra. Estamos hablando de que si él nació ya viene de una madre y un padre que tuvieron que haber seguido un evangelio, que tuvieron que haber sido creados por un Dios.
ese Dios nació de ellos. Sí. Entonces, ya hay otro Dios. Tiene que haber alguien detrás de él. Hermanos, tan incorrecto es esto, que ellos mismos están predicando algo que no tiene sentido. Ujú. No tiene sentido predicar que un Dios nació y creció y siguió las bases y los fundamentos establecidos en la tierra para llegar a ser un hombre exaltado, siguiendo un evangelio escrito por Dios, Ujú. o puesto en el corazón del hombre por Dios, siendo él Dios. Ujú. Entonces, muchos pueden argumentar, pero es que él ha existido por siempre. Entonces, ¿para qué vino a la tierra a ser exaltado? Si ya era exaltado. Ujú. Entonces, conozcamos eso y aprendamos, hermanos, que es bien importante. Todo argumento que ellos tienen, existe algo para contrarrestarlo. Y no solo para molestarlos, sino para que ellos mismos se den cuenta de lo que están diciendo, porque no lo saben, hermano. No, hermano. O sea, están envueltos en su Viven en propio el argumento. engaño. En el propio argumento están envueltos. Y tristemente eso el está- problema es que usted lo escucha con previa revelación de lo que tenemos de la palabra de Dios. Para usted no tiene sentido. Ujú. Pero como ellos no conocen o no conocían la palabra de Dios cuando fueron convertidos, ellos creen firmemente y tienen fe en lo que están diciendo. Son honestos y sinceros, hermano. No queremos decir con esto que ellos no son honestos y sinceros. Conocen Sí nuestra lo palabra, son. conocen la palabra de Dios. Sí, pero están sinceramente y honestamente equivocados. ¿Sí? Y están sinceramente y honestamente equivocados y van para el infierno si no aceptan al verdadero Jesús y no se acercan al verdadero Dios. Ese Dios del cual ellos hablan no es el Dios de la Biblia. No. Ese Jesús del cual ellos hablan no es el Jesús de la Biblia. La gente tiene que entender eso. No sé qué Dios es ese exaltado, porque el que yo conozco en la Biblia jamás ha dicho semejante cosa. Es un Dios eterno que ha existido por toda la vida y eternidad. Por tanto, no tiene ni principio ni fin. Y aquí están hablando de un Dios que tiene principio. No tiene absolutamente nada. Ahora, vamos a entrar a la última parte, hermano, donde en lo personal yo he tenido conflictos con algunos hermanos. Okay. Lo digo esto porque en algunas clases de casa que daba algunas enseñanzas, me tocó dar una clase de Génesis 1, 26, 27. Y me encontré con un problema. Perdón, hermano, perdón. Sí, Ya el sé. hermanito se levantó y me dijo, disculpe hermano, pero usted está equivocado. Y le dije, disculpe hermano, ¿por qué? Porque la Biblia dice esto y yo creo literalmente que somos así. Entonces usted me está hablando de un Dios de carne y hueso, hermano. Dice la Biblia. ¿Y quién lo sacó de ahí, el hermano? Génesis 1, 26, 27. En esta parte escritural encontramos la siguiente información. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Ok, el problema está aquí en la expresión imagen y nuestra semejanza. Ahí comienza la situación. Ok, déjeme darle la comprensión mormona primero y luego vamos a analizarlo. Si el hombre tiene un cuerpo físico y si el hombre es la imagen de Dios, entonces Dios también tiene un cuerpo físico. Eso es la comprensión mormona. Declaran que esta parte de la escritura debe de entenderse de manera literal y no de manera mística o figurativa. Argumentan que en Juan 4:24 es cierto que el Padre es espíritu, pero esa no es toda la información. Dicen que Dios es espíritu tal como los humanos tienen espíritu. Sí. La combinación de espíritu y cuerpo, eso nos hace hacer seres vivientes. Eso lo encontramos en un libro que se llama Respuestas, Preguntas y Respuestas. Difícil el Evangelio. Porque tienen muchos libros para responder todas las preguntas Sí, que hermano. tenemos, Sí, no, si ellos trabajan muy bien, hermano, Sí, en ese asunto. bien El organizado. cristiano, nosotros estamos bastante lejos de ese asunto. Entonces, ese es el acercamiento, hermano. Recuerden, estamos dando información un poco sencilla, pero precisa para que usted lo sepa. Ahora, ¿cuál es la información bíblica? Bueno, en Juan 4:24 encontramos lo que Jesús habló de su Padre. Y vamos a tener que leerlo, hermano, porque vamos a buscar su contexto. Dios es espíritu. Por tanto, la expresión de Génesis no puede estar hablando de imagen física. Entonces, ¿de qué estará hablando? El doctor Roth declara que cuando la Biblia habla de imagen y semejanza, significa que el ser humano comparte de Dios sus atributos conferidos
por Él, tales como, algunos ejemplos, personalidad, verdad, sabiduría, amor, santidad, justicia, entre otros. De esa manera, tener la capacidad de estar en comunión con Él, Dios que los tiene. Ahora, si lo vemos dentro de su contexto, tenemos que ver Juan 4. Vamos a leer Juan 4 y vemos qué es lo que dice el contexto. Y vamos a ver qué nos trae la información. Ok. Cuando se habla aquí de Juan de que Dios es espíritu, sí, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así es. Ok. O sea que entonces yo me tengo que salir del cuerpo para adorarle, hermano. De acuerdo, si lo interpretamos de ahí de esa manera, algunos dirán que sí. Oh, que entonces tengo que salirme del espíritu. No tengo que salirme del cuerpo, dejarlo a un lado Amén. para poder adorar. Sí, para poder adorar. Sí, lo vamos a interpretar literalmente. Ya. Así tiene que ser. De esa manera. Ahora, si nosotros vemos el contexto se viene ¿desde cuándo? Miremos 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Así es. Vosotros adoráis lo que sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Entonces dice Dios es espíritu. Ahora, entendiendo el asunto, como Dios es espíritu, hermano, significa que Dios no está confinado a un lugar, No. a cuatro paredes ni a nada. Usted puede adorar a Dios aquí, usted puede adorar a Dios en China, Amén. usted puede estar en el mercado adorando a Dios, usted puede estar en el restaurante adorando a Dios, usted puede estar donde quiera o de donde puede estar y usted adora a Dios, porque Dios es espíritu. Dios no está confinado a un cuerpo donde Él está en un lugar, usted tiene que ir exclusivamente allí. Esa es la idea de Jesús aquí. Omnipotente y omnipresente. En todo lugar, hermano. No puede tener un cuerpo, no, como dijiste, no puede estar confinado. No. O sea, la idea de Jesús es esta, hermano. Dios es espíritu. Ok, ¿qué significa? Que Dios está en todo lugar. Hoy, ¿cuál era la idea antes? Que iban a Jerusalén, ¿a qué? Adorar a Dios. Adorar a Al Dios. templo, porque la presencia del Señor estaba ahí. Cabe mencionar, nunca dijeron, el Señor está ahí. Ajá. O sea, se hacía de manifiesto ahí. La presencia del Yeah. O sea, que podía el Señor no manifestarse, acumularse en ese lugar. Vamos a decirlo Sí, así. sí. O sea, perdón. La presencia manifiesta, hermano, significa acumulación, agrupación, ¿cómo se le puede? Materialización, si es por así decirlo. Pero la materialización no se puede llevar a cabo, por ejemplo, vamos a ponerlo ya científicamente, por un solo átomo. Ujú. Porque requieres de billones de átomos para poder materializar. Algo. Lo que explica que está en todos lados y venía a juntarse en un solo lugar. Su Y estamos presencia. hablando de su presencia. Su presencia, correcto. No decía Dios mismo, porque imagínense, Sí. ¿qué pasó cuando bajó al monte con Moisés? Truenos, o sea, Relámpagos, relámpagos. la gente huía, ¿Qué decía, pasó con Moisés, Moisés? cuidado, nos van a Moisés, su rostro Resplandecía. brillaba, Sí. resplandecía de tanto poder. Y no estaba completamente la presencia de Dios, vio nomás su espalda. Sí, correcto. Entonces, ahora, muchos utilizan ese versículo, Sí. pero vio algo físico, vio su espalda. Hermanos, yo puedo ver un trapo colgado y decirles la espalda, yo no sé. Yo me puedo figurar lo que tú quieras. Amén. Ahora, cuando me dices que vi las espaldas de alguien, me estás hablando entonces de que tiene un cuerpo. Ujú. Sí, En la Biblia no dice que haya visto el cuerpo, dice vio sus espaldas. Sí, algo así. Cuando lee la gente estas cosas, inmediatamente viene a mente, ok, entonces Dios tiene un cuerpo. Hermano, Señor. si la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿cómo podemos interpretar ese tipo de expresiones de la Biblia? ¿Cómo podemos nosotros interpretarlo, hermano? Tenemos que buscar la información para dar la interpretación correcta. ¿Por qué Dios en ese momento se apareció de tal manera que Moisés pudiera ver? Dice, ok, miré la espalda. Si el Dios se aparece, hermano, como espíritu, no lo ve. No, Entonces, es espíritu. no. Entonces Dios tuvo que haber hecho algo para que él mirase algo. ¿Por qué? Bueno, de la vista nace el amor, hay un dicho que dice.
Si al hombre le es revelado algo, por lo regular le es revelado, por ejemplo, a través de un ángel, una visión, un sueño, pero siempre algo en lo que se enfoca la vista. Hermanos, si ustedes escuchan voz de la nada, perdónenme, pero ustedes se ponen a temblar. Ahora escuchen la voz de Dios y no vean nada. Disculpe, hermano, pero usted se muere de un paro cardíaco. Sí. Y Moisés no estaba muy jovencito, hermano. Sí. Entonces, la manifestación de Dios por lo regular ha sido en presencia, en sueño o por medio del ángel de Dios. En el caso de Moisés, tuvo él que estar viendo algo porque pasó días arriba, hermano. Sí, sí. Pasó días arriba. Miren, yo no sé qué platicó con el Señor, pero tanto ha de haber sido que Moisés se manifestó en el día de la transfiguración. Entonces, ha habido privilegiados en la Biblia que han visto, sí, ya sea la presencia del Señor manifestada, como dije yo, manifestada en un lugar, en un cuerpo, lo que tú quieras, espiritual. En el caso de Moisés, vio sus espaldas. Yo le puedo decir a usted entonces, si vamos a interpretar esto literalmente, entonces Dios no tiene una espalda. Tiene muchas espaldas. Yeah. ¿Correcto? Yeah. Porque si tú me vas a decir a mí, no, es que dice que vio sus espaldas y entonces tiene cuerpo. Entonces, ¿cuántas espaldas tiene? Porque entonces diría ahí, vio su espalda. No, que es una expresión antigua. No, pues, entonces ya me estás queriendo quebrantar tú la palabra para acomodarla a lo que tú estás diciendo. Hermanos, Dios se manifiesta en lugares, sí, pero Dios es tan espíritu que está en todos lados. Sí, esa era la idea de... Es Dios. Sí, la idea de Juan expresado, de hecho, cuando Jesús habla aquí, la idea central de todo esto, hermanos, que cuando llegamos a la expresión, verso 24, Dios es espíritu, si lo vemos dentro del contexto, esto es lo que quiso decir Jesús. Dios es espíritu, Dios puede ser adorado en cualquier lugar. De hecho, le dijo a ella, llegará el momento cuando a Dios ya no se le va a adorar en Jerusalén, en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Ya no va a estar la idea de confinación en un lugar. Dios va a ser adorado en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque es espíritu. Esa es la idea del contexto. Ahora, otra problemática, segunda de Pedro 1:4, hermano. Y ahí vamos a terminar, porque no sé cómo vamos a llegar el tiempo. 1:17, hermano. Uy. Pasamos 17 minutos. Ok. Pero lo terminamos, hermano. 1:17, hermano. Vamos a primera de Pedro 1:17. Segunda de Pedro 1:4. 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Mire lo que dice ahí. Esta problemática no solamente los testigos de Jehová, los mormones, la tienen, sino los cristianos. Y los cristianos conocidos como los cristianos de la prosperidad, los señores de la prosperidad, los de la fe. Evangelio falso, yo voy a decir. Hermano, ellos creen que nosotros somos dioses. Ellos ni siquiera dicen vamos a hacer. Ellos dicen somos dioses. Tanto es así que un mormón se pronunció diciendo, eso ya es demasiado. Nosotros creemos que vamos a hacer. Ellos dicen que ya son. Sí. Un mormón dijo eso. Eso es asombroso. Que un mormón venga y confronte a personas como ellos que digan, esto ya es demasiado. Sí. Mira lo que dice primero Pedro. Por medio de las cuales nos ha dado. Tenemos que leer todo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ahí está el asunto. Okay. Pero vamos a terminarlo. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Ahora, si nosotros seguimos, hermano, porque aquí me dieron una información, pero vamos a seguir aquí. Si nosotros vemos esto del contexto, ¿qué significa? De hecho, la Reina Valera tiene un título que dice participantes de la naturaleza divina. Ese es el título. Ahora, si nosotros vemos el 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a ¿qué? En vuestra fe, virtud. Lo que quiero que la gente entienda, cuando el 5 para abajo hasta el 7 son sucesos o características que el ser humano tiene, pero que vienen de alguien. Creo que diste una clase, Celso, donde hablaste de la naturaleza del ser humano.
nuestra naturaleza es divina, pero como nacemos en pecado, Yeah. naturaleza divina, ¿por qué? Porque fuimos creados por Dios, con un propósito. Adán y Eva eran seres divinos. Sí. Como descendemos de ellos, nuestra naturaleza es divina, no que seamos dioses. No, la gente tiene que entender, porque no quiero que malentiendan, hermano. Cuando se refiere a naturaleza divina es las virtudes y las características Que Dios transfiere. que Dios transfiere. Exactamente. Exacto. No que seamos ni que podemos llegar a ser dioses, No, porque no. es insólito, es ridículo Sí. pensarlo, hermano. La razón por la cual Reina Valera dice, participantes, somos participantes. Usted es participante de algo o de alguien porque le permiten ser parte de eso, por algo que le permiten tener. Sí, Ok, exactamente. entonces quiero que la gente entienda. De Hechos 5 y 6 habla de algo interesante. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir que a vuestra fe. ¿De dónde viene la fe, hermano? Del Espíritu, hermano. De Dios. Dios. O sea, que a nosotros se nos ha dado tener fe. Claro. ¿De dónde tiene que venir? Viene la de Dios. Dice, No, o sea, perdón. Hay gente que le dice, usted tiene que tener fe, usted tiene que hacer que su fe crezca. Y después de eso le dicen, pídale a Dios más fe. mire, Por hermano, fin. mire, Dios, no es que Dios, quiero aclarar, hermano, porque la gente va a decir, oh, entonces estás diciendo que Dios tiene fe. No he dicho que Dios tiene fe. Yo no estoy diciendo eso. Porque si Dios tiene fe, Dios está dependiendo de alguien. Pues sí. Dios es la fuente de fe. Amén. Por eso, como Él es la fuente de fe, se nos da a nosotros, hermano. La fe Sí. que nosotros tenemos viene de Dios porque Él es la fuente de fe. Él nos da eso. Y no solamente eso, Él nos da algo más. Virtud. ¿De dónde viene esa virtud? De Dios. De Dios, hermano. O sea, estamos hablando de cosas que Dios nos transfiere Sí. para que tengamos esa parte de Él. Ok, seguimos adelante. Conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal. Todas esas cosas vienen de alguien, hermano. Todas esas cosas son transferidas. Quiero decir esto. Cuando 2 de Pedro 1:4 dice esas cosas, él dice que todas esas cosas son transferidas. Ahora, estamos hablando de cosas que Dios transfiere al hombre. Hay cosas intransferibles de Dios. Por ejemplo, todo lo puede. Eso el hombre no lo tiene nunca. No. Eso es de Dios. Todo lo sabe. Todo lo sabe. En todo lado está. Eso es cosa natural de él. Conoce el corazón de Eso los Dios hombres. no lo transfiere al hombre, hermano. Eso lo hace a él lo que es él. Así es. Dios, único y supremo. Amén. Eso jamás se le transfiere al hombre. A menos que usted tenga cámaras en todos lados y pueda ver lo que están haciendo todas las personas. ¿Sabe qué? No es Dios tampoco. No. Porque depende de la camarita. Correcto. Cuando que se va la cámara ya no sabe nada. Entonces, quiero aclarar, hermano, Sí. que cuando 2 de Pedro dice esas cosas, tenemos cosas transferidas de Dios que nos hace a nosotros tener cosas de Dios. El problema, mire, si usted le dice, hermano, que el odiar que usted tiene, usted odia algo, usted odia, eso viene de Dios. Ni quiera Dios, hermano, que usted le diga que ese odio que usted tiene viene de Dios, porque Dios se lo ha puesto a usted. Hay Sí, hermanos que se molestan. Sí, y sí, le dicen, sí, no blasfeme. hermano, lea la Biblia y vea que Dios odia. Aborrece. Hermano, no hay mejor personaje que odie más que Dios. El problema suyo y mío y de cualquier persona es que nuestra naturaleza caída ha torcido lo bueno que Dios ha puesto en mi vida Sí. y en el ser humano y lo ha distorsionado Así y es. se ha expuesto de tal manera errónea. Dios es perfecto y lo suyo, lo que Él tiene y nos ha transferido, eso lleva buen camino y buena dirección y buena aplicación. Lo suyo y lo mío, que lo tenemos de Dios, pero como nuestra naturaleza es caída, Sí. distorsiona todo eso, hermano. Ese es el problema que tenemos ahora. Pero lo tenemos. Y vuelvo una vez más, el problema viene con las falsas expectativas. El problema viene cuando le dicen al cristiano, ya aceptaste a Cristo, todo lo malo ha sido borrado, ahora eres criatura nueva y tu vida va a cambiar. Hermano, y salen de la iglesia creyendo que van a flotar, hermano. Pero ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Que se te atraviesa una persona en el semáforo saliendo de la iglesia, hijo de tampaquescuana y que capón para ir pim pim. Ya. Y dice uno, oh Señor, perdóname, por favor, te acabo de hacer. Acabo de ¿Sabes perder mi qué, salvación. hermano? Todo viene con trabajo. Acabo de perder mi salvación. Pablo no podemos decir, puede ser un ejemplo a seguir, sí, pero es un granito de arena entre muchos hermanos. Amén. Hay muchos ejemplos en la Biblia en donde han sido transformados
inmediatamente que el Espíritu de Dios fue tan fuerte el impacto, es tan necesario e indispensable la utilización de esa persona para Dios, que así les da vuelta, hermano. Amén. Pero, hermano, a nosotros nos toca trabajar. Sí, nos hermano, toca ese trabajar. es el problema de la gente. ¿Y sabes cómo? Leyendo la Biblia, hermano. Lee la Biblia, hermano. Léela y no solamente léela. Yo la tengo digital, Medite no e interprétala. Mire, interesante. Para cerrar, quiero dar 2 palabras en Primera de Pedro. Amén. Una es esa, participante dice la naturaleza divina, o compartir, que es la misma palabra. Esta viene de una palabra griega que significa koinono. Y disculpe que esté utilizando una palabra griega, no lo sé griego, hermano. Aclaro, así que no crean que me la quiero dar de nada. Simplemente quiero sacar la palabra porque eso lo encontré. Koinono, que viene de la raíz griega que todo conoce en la iglesia, la koinonía, todo el mundo lo sabe en la iglesia eso. ¿Cuál palabra es, perdón? Participantes. Participantes. La palabra participantes. Ahí está, participantes. De la... sí. Koinonoe. Yeah, viene de la palabra, viene de la raíz koinonía, hermano. Dice, es una asociación. Exacto. Una compañerismo. Un fellowship. Una hermandad. Ajá. Participar o pertenecer o ser parte de. Viene del griego y del hebreo, de los diccionarios griegos y hebreos. Sí, mire, la palabra fellowship significa comunión. Ajá. O sea, la palabra compartir o participantes o compartir significa, hermano, comunión con hermandad. Dios. Exacto, no significa otra cosa más que una comunión. Es como estar aquí yo y él exacto. sentados. No ahora, significa que yo sea Celso ni que Celso sea yo. No. Ahora, otra palabra que quiero quedar en claro, la palabra esencia. Una cosa es esencia y una cosa es naturaleza, hermano. Son 2 palabras diferentes allí. Una palabra es la esencia del griego ousia y otra es la naturaleza del griego funis o finis, que son las 2 palabras griegas. Y vuelvo a decir, disculpen la palabra si no la pronuncio bien. No sé griego, pero trato de decirla. Así que son 2 palabras totalmente diferentes. Una cosa es esencia, hermano. Otra cosa es naturaleza. Son totalmente diferentes. La esencia es algo muy personal de Dios. La naturaleza es algo que comparte Él. Cristo compartía esencia. Yeah. O comparte, perdón, la esencia de Dios. Exacto, porque Él es porque Dios. es Dios. Yeah. Entonces, no es lo mismo, como dijiste tú, koinonía y ousia. Exacto. Entonces, ahí llegamos, hermano, con eso. 2 temas tocamos, 2 hoy. Uno es el sacerdocio arónico. Eso no es ni bíblico. De hecho, si leemos todo hebreo, porque todo lo leímos, no. Todo hebreo, hermano, habla de eso. De cómo eso pasó al antiguo, ya no tiene actividad, no es activo hoy. Cristo tomó todo. Segundo, es la cuestión de si Dios es carne, o es hueso, o es espíritu. Y trajimos la cuestión de, ¿vamos a ser dioses? ¿Somos dioses o qué? Y trajimos esas 2 partes de Escritura, la Génesis, segunda de Pedro, 1:4. Así que esto es una parte nada más. Creo que vamos a dividirlos en 2 o 3 partes, porque necesitamos hablar de la salvación, de las obras, que son los temas importantes, cómo puede ser salvo uno. Queremos hablar de ello en el próximo programa. Así que bendiciones, hermanos. ¿Dónde nos escuchan? Esperamos que sea de gran bendición esto, y es poca la información porque no podemos dar mucha, ya nos pasamos, son 1 hora, ¿cuánto? 1:28. 1:28, hermano, y es un poquito lo que trajimos. Sí, hermanos. Es muy extenso. Vamos a hacer 3 programas. El próximo programa va a ser acerca de la salvación no se pierde. Vamos a esparcirlos de esa manera. La semana que entra la salvación no se pierde. La semana consiguiente va a ser acerca del mormonismo, para todos aquellos que quieren saber cómo prevenir que sus hermanos sean embaucados en esta secta. Necesitamos conocer todo y cada una de las sectas que están allá afuera. Hermanos, nuestro propósito es hacerlos crecer en la palabra de Dios y conocer al enemigo que está allá afuera. Eso es una pelea, es una batalla espiritual, hermano, dice la palabra. Sí, así es. Dice Efesios 6. Necesitas conocer a tu enemigo. Ponte la armadura de Dios. Entonces, ¿por qué te está diciendo que te pongas la armadura? Porque hay una batalla allá afuera. Hermano, cada que tocan a tu puerta, están con escudo y espada queriendo atacarte, porque traen un evangelio diferente. Si no sabes defender tu posición, si no sabes defender la palabra de Dios, hay quien me dirá, Dios no necesita defensa. Ajá. No, pero tu fe sí. Hermano, tu fe necesita defensa. Y como dijo Celso, el proveedor de la fe es Dios.
El Espíritu Santo es el que nos fortalece, el que nos da fe, pero a través de la lectura de la palabra. Porque de otra manera, hermano, sentado no te va a llegar nada. Nunca, never, jamás. Orando, tal vez te den revelación, y si pides, se te da. Pero no es a tu tiempo, es al tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios, nadie lo sabe. No. De hecho, Santiago dice, si alguien quiere sabiduría, pídasela a Dios. Dios da todo eso, hermano. Claro que o sea, sí. No estamos en contra. El problema es que la gente enclaustra todas esas cosas y quiere estar sentadito, muy, muy sentadito, y que Dios está obligado a revelarle. Ellos no quieren hacer nada. Otra cosa es, Hay un problema serio ahí. ¿cómo habla Dios? A través de la Biblia. Ok, ¿qué es la Biblia, hermano? La palabra revelada de Dios, y es divina. Si Dios habla a través de la Biblia, ¿cómo te va a revelar Dios a ti las cosas? ¿A través de qué? Bueno, aquí está. Entonces, ¿Qué quiere la hermano, gente que le revele? Es que, hermano, hay quien dice que te tienes que sentar y pedirle revelación al Espíritu Santo. Si no estás leyendo la Biblia, hermano mío, perdóname, pero no te va a llegar nada. No. Si no tienes conocimiento de la palabra de Dios, perdóname, hermano, pero el Espíritu Santo no va a hablar a través de ti, palabra de Dios, porque no la tienes. Tienes que buscar la Biblia. Tienes ¿Quiere que leer Dios le tu hable? Biblia. ¿Y sabes qué? Me estoy hablando a mí también. Lee la Biblia. Porque a veces no la leo, hermanos. Soy muy dado a meterme en lo de que es mi trabajo del ministerio y en mi trabajo para mi programa. casa. Y se me olvida, hermano. Amén. Entonces, no hay justo ni a uno. No, Así que, hermano, les invito. quiero decir algo, hermano. Permítame. Amén, adelante. Sí, hermano, quiero decir algo. En Facebook, en la sección Equipando al Cristiano, vayan allí. Ahí hay información que puse hace días concerniente a los musulmanes. Di como le dicen en inglés, un brief, una información bastante rápida del musulmanismo, del mormonismo y los testigos de Jehová. Todos esos temas, todas estas organizaciones las vamos a tocar, hermano, en su tiempo, a su tiempo. Vamos a tocarlas porque necesitamos descubrir, desenmascarar al enemigo que está sumando adeptos continuamente y se los está llevando. Y después vamos a hablar de los falsos profetas que hay allá afuera en este momento, hermano. Y también vamos a hablar de algunos hermanos cristianos que están por ahí metidos, que están trayendo cosas bastante raras. Hermanos, nuestro correo electrónico es equipandoalcristiano@gmail.com. Escríbenos y danos tus comentarios, por favor. Muy pronto tendremos entrevistas con personajes de renombre dentro del mundo cristiano. Amén. Que Dios me los bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, bendiciones.